Presidente Abinader, baje el gasto ya. Crisis económica en la República Dominicana, con un crecimiento económico de 1%, 5 veces menos que el histórico en junio de este año. Apagones diarios, deuda todos los días nueva, inflación subyacente subiendo por encima del 4%. Y como si eso fuera poco, impuestos nuevos a escondidas, como usted bien sabe. Vamos a desglosar cada uno de estos más profundamente. La crisis económica en la República Dominicana. El crecimiento económico, el del histórico 5%. En el último mes registrado de junio, en el IMAE, que es el indicador reflejo del PIB, indica que solamente estamos creciendo a 1.1% interanual, cuando el histórico un 5%, con excepción a pandemias y crisis fuertes. Es decir, 5 veces menos. Encima de eso, vemos pérdidas históricas en la cual fuimos el país de América Latina completa con mayor pérdidas en energías eléctricas y en la luz. Por eso es que vemos los apagones que estamos viendo todos los días en todo el país, en todas las provincias, en todos los municipios. Y el gobierno en lo mismo, gastar, de gastar y gastar. Que es la razón de todo esto, lo cual voy a hablar más adelante. Pero como si eso fuera poco, vemos que en el Congreso solicitan más préstamos y más préstamos. Y aprueban más préstamos y más puertos, como si fuera un bendito relajo en este país. Pero no queda ahí. ¿A qué me refiero con impuestos escondidas? Impuestos sobre la tarjeta de crédito, los negocios informales. Impuestos a nuevos peajes creados totalmente y subir lo que estaban por debajo de 60 pesos, 100 pesos. Impuestazazo nuevo aprobado, que ahora va a promulgarse pronto, de los residuos sólidos, que es un paquetazo fiscal a mano poder, en lo cual van a ver empresas que van a tener que pagar cientos de miles de pesos solamente por existir y por su tamaño, cada año, ganen o pierdan. Pero no queda ahí. Vemos una inflación subyacente que se eleva por la meta del propio Banco Central del 4%, con 4.1% registrado en el último mes. Todo esto indica los inicios del acercamiento a una desaceleración de la economía y una eventual incluso crisis, de seguir así, son todos los indicadores, y de este gobierno seguir así. Esto es algo que yo llevo años diciendo, no es nuevo para nada. Cuando todo el mundo pensaba que eso era lo imposible en la República Dominicana, un crecimiento fuera de pandemia tan bajo, pues sigue posible. ¿Cuándo? Cuando se abusa y se excede del keynesianismo y de gastar, gastar y gastar, lo cual lo voy a explicar más adelante. La razón de todo esto es una sola. La obsesión del gobierno del PRM con gastar más y más, con presupuestos nacionales cada año y su adendum aumentando sin cesar. En lo que llevan de gobierno, casi han duplicado en estos 5 años el gasto público, han duplicado el enorme estado que ya teníamos en el 2020, que era un estado, en las palabras de Paliza, gigante, que no sabían qué hacer, que no sabía cómo entrar, tan grande que era. Ese estado gigante, usted lo da un duplicado. Y ahora el presupuesto del 26, técnicamente ya lo han duplicado. Abusadores. ¿Y por qué el gasto es la razón de todo esto? ¿Y por qué el gasto crea tanto daño económico? Por la sencilla razón de que el gasto público se financia mediante los siguientes factores. Primero, impuestos presentes, actuales, que crea daño económico sencillamente porque
se financia y literalmente se lo come de la inversión privada, del consumo privado. Destruye literalmente, de forma literal, la inversión privada y el consumo privado matemáticamente te lo coge. Eso es un impuesto. Lo cual deriva en más pobreza, más desempleo y más miseria. El segundo elemento del gasto viene siendo la deuda, que son, adivinen qué, impuestos a futuro. Porque cuando la cosa no puede más, tal cual como el propio gobierno lo ha aceptado y lo admite con su propia reforma fiscal que quiere hacer y tiene tiempo queriendo hacer, recurren a qué? A subir impuestos. Porque la deuda son impuestos a futuro, porque no tienen cómo subsanar el déficit, no tienen cómo manejar el déficit, no tienen cómo seguir y parar ese círculo vicioso de endeudamiento, y entonces recurren a qué? A subir impuestos. Por eso la deuda siempre son impuestos a futuro, tal cual también como Leoncito Fernández y la Fuerza del Pueblo nos mostró en el año 2012 que por gastar tanto, dejarlo ya su déficit fiscal de 2012, Danilo en el 2013 tuvo que aumentar impuestos con la reforma fiscal de 2013, en la cual subieron impuestos del ITEVIS de 16 a 18, siendo el ITEVIS más alto de todo Centroamérica, por cierto. Y el tercer elemento, aparte de los impuestos presentes, los impuestos futuros que deuda, y esa deuda, que son impuestos futuros, igualmente termina generando más pobreza, más desempleo y más miseria. El tercer elemento es uno crucial destructivo, que se llama la inflación. Porque cuando no pueden cubrir el gasto de ellos, recurren a lo que ha hecho el Banco Central todos estos años, que es la maquinita. Dale a la maquinita y el dinerito falso, sin origen orgánico, imprimir y expandir la oferta monetaria por encima de la demanda monetaria y en términos técnicos. Lo cual genera inflación. No es que los malvados empresarios están subiendo los precios. No. Es que hay una mayor cantidad de papeles fabricados persiguiendo la misma cantidad de productos y servicios, lo cual no es que los precios están subiendo de todos los productos, sino que el peso está perdiendo su valor frente a los productos y servicios. Eso es lo que se llama inflación. ¿Y es culpa de qué? Lo mismo, el gasto público de los políticos, con lo cual nos roban a todos y se benefician ellos mientras empobrecen el pueblo. Mientras empobrecen el pueblo, los políticos se enriquecen. Y ese es el factor y el fenómeno del gasto público. ¿Y cuál es la excusa para el gobierno del PRM? E igualmente, como siempre hicieron, la oposición tradicional de la Fuerza del Pueblo cuando gobernó Leonel y el PLD del danilismo y sus herederos. ¿Cuál es la excusa que ellos usan económicamente? Porque no te van a decir la clara, no, queremos aumentar el gasto para robarte más, no te lo van a decir la clara. ¿Cuál es la excusa de ellos? La excusa económica técnica de ellos se llama keynesianismo, que es una escuela económica que se inventó para estafar al pueblo. Es la escuela económica de la corporación política, de la corrupción, que le permite a los políticos tener más dinero de todo el pueblo y robarnos a todos y hacer corrupción con mayor nóminas, mayor gasto público, bajo la teoría, y esto es lo bonito de ellos, ¿verdad? Bajo la teoría de que gastar más el gobierno hace crecer la economía. A mayor gasto público, mayor crece la economía. Esa es esa bonita teoría que usan para robarnos a todos. Y esa teoría es falsa. Es pseudociencia a más no poder. Y lo voy a demostrar ahora. Primero, viola la ley de restricción de presupuesto. ¿Qué significa eso, platanado? Sencillamente, cuando se gasta más, ya sea un gobierno o una persona, por encima de lo que le ingresa, obviamente vas a quebrar al tiempo. Va a llegar un momento donde lo puedes pagar más y vas a quebrar. Entonces, esta teoría de fantasía pseudociencia cree que el mundo es magia, que eso no existe y que se puede gastar indefinidamente porque mientras más gastamos, más crecemos. Esa es la teoría técnica que utilizan, pero es primera falsa por esta cuestión lógica, que rompe las leyes de la física, de la lógica y de la finanza pura y matemática. No puedes gastar indefinidamente por encima de tus ingresos, sino quiebras. El segundo elemento es que lo destruye totalmente al keynesianismo, es la evidencia empírica
Toda la evidencia la destruye. De hecho, los estados que más gastan, utilizando todos los estados en el mundo, la muestra del mundo completo, los estados que más gastan no son los que más crecen. Los estados que más gastan son precisamente los que menos crecen. Y yo he presentado evidencia de esto 1500 veces en el pasado. Tercero, y ahora vamos a entrar en una cuestión más técnica. Pero antes de lo técnico, de hecho, vamos a enseñar al pueblo algunas de las razones por las cuales ellos creen esta aberración. Porque los libros de historia, infectados de marxismo histórico, o sea, infectados por ideología, redescribieron la historia y pusieron el cuentecito de hada de que durante la Gran Depresión, lo que salvó y sacó al mundo de la crisis, de la Gran Depresión, fue supuestamente esto mismo del keynesianismo y gastar mal, y el Estado gastar más como en el New Deal, etcétera, etcétera. Pero eso es falso. Si uno lee toda la evidencia de todas las crisis económicas, el historial completo de todas las crisis económicas, y es un libro que lo enseñan perfectamente, que es La historia monetaria de los Estados Unidos de Friedman y Schwartz, uno se da cuenta que el promedio de crisis, cuando el Estado no interviene con gastar más y política monetaria expansiva, etcétera, etcétera, el promedio de la recuperación de una crisis es cerca de un año, 18 meses. Sin embargo, en la Gran Depresión, cuando FDR hizo el New Deal y gastó muchísimo más dinero y hubo política monetaria expansiva y fiscal expansiva, ¿qué pasó? La crisis y la recuperación de la crisis se atrasó 3 veces. Duró casi 4 años para recuperarse. Lo mismo sucedió en el 2008, por lo cual se le llamaba el Jobless Recovery, la recuperación con desempleo, vamos a decirlo así. Por lo que para recuperar duraron casi 8 años la tasa de desempleo. Es decir, que todo lo contrario, gastar más hasta, contrario a lo que dicen los libros, que ayudó a salir de la crisis, y el libro no económico, sino histórico, cuyo revisionismo histórico marxista, los libros económicos de verdad con evidencia dicen todo lo contrario, porque tienen la estadística, dicen que fue supuestamente por gastar más, cuando es totalmente falso. Eso es gracias a los filósofos marxistas de la Escuela de Frankfurt. Y por último, vamos ya a la cuestión más técnica, para que los economistas que creen que simplemente lo estoy hablando muy aplatano del pueblo, no se quejen, y vamos a destruirle su fantasía económica a los economistas que me estén oyendo. Si nos vamos al nivel técnico, por ejemplo, utilizando el multiplicador keynesiano, que se lo da en su libro de macro de Mankiw, que es un absurdo total que no debería estar ahí, le voy a decir por qué incluso la misma fórmula de multiplicación es totalmente errónea y falsa. Hay que aprender matemática y filosofía matemática para saber de esto. ¿Por qué? Porque usa supuestos falsos. Y ojo, esta es la cuestión técnica, lo que no quieren escuchar eso, simplemente no lo entiendan, pero esta es para la economía. ¿Por qué? Porque literalmente, primer supuesto que utiliza es que la producción está al mismo nivel y equilibrio con la demanda, cuando eso es totalmente falso y muy pocas veces, y de hecho la pandemia demuestra que no siempre la producción o la oferta está en equilibrio con la demanda, en la fórmula del multiplicador. ¿Por qué dijo eso? ¿Cuántos productos y servicios estuvieron en un desequilibrio total, aumentando los precios durante pandemia, por ejemplo? La propia pandemia, por ejemplo, es un tiempo que enseña la falsedad de que siempre está en equilibrio, no siempre está en equilibrio. O sea que el primer supuesto es falso. Otro supuesto, totalmente falso que usa, sencillo, el consumo autónomo expresado en C0, lo cual es una fantasía ni siquiera fue Keynes, sino de los que desarrollaron la teoría general matemáticamente. Tanto Samuelson en su modelo de renta-gasto, como Higgs en el modelo de SLM, entre otros, y más el multiplicador. Pero es un concepto que inventen ahí, totalmente falso, de que mágicamente una persona siempre va a consumir. No importa lo pobre que sea, siempre va a consumir. Ni siquiera cuando hay estados siempre va a consumir, porque hasta los estados, cuando
quiebran y pueden quebrar. Y muestra de eso es en los años 60 y 70, cuando quebraron muchísimos estados y tuvieron que hacer y venir a la derecha y liberalización total y completa. Cuando ganó Reagan, Thatcher, estaban todos esos países quebrados. Menem en Argentina, etcétera, etcétera, que tuvieron que rescatar, la derecha tuvo que rescatar el mundo de la quiebra de la izquierda y del keynesianismo de los 70 y los 60. Y la estúpida socialdemocracia que no sirve para nada. Cuando tiene que ser la democracia libertaria, de derecho natural, de derecha, no social, de que viene el socialismo, por cierto. Por ende, utilizan supuestos falsos, como el consumo autónomo, como el equilibrio, como la suposición de que no solamente que está en equilibrio, de que también se puede violar la ley de restricción del presupuesto. Y yo, de hecho, tengo artículos, incluso en planes de gobierno actuales, donde destruyo todo esto más profundamente, en más de 30 páginas. Matemáticamente lo destruyo, lógicamente lo destruyo y empíricamente lo destruyo con evidencia. Lo destruyo con lógica, con evidencia, con matemáticas, de todo. Es una falsedad. Y a los economistas que todavía usan esto, Andy Lawaje, despierta. De Ramón, despierta. Todo lo demás, Aristi, despierta, por Dios. Y reta a cualquiera de ustedes. Así mismo como están más conscientes en el tema monetario, y también reto a cualquiera del Banco Central, y tenemos gente, por cierto, del Banco Central de nosotros. Así mismo, como entienden lo monetario y son más monetaristas y entienden que Friedman tenía razón, despierten lo fiscal. No es cierto que la expansión fiscal funcione. La expansión fiscal solamente genera miseria y pobreza y no funciona para nada con los indicadores. Crea una burbuja, explota. Por eso fue lo que creó, de hecho, la burbuja del 2008, incentivando artificialmente el sector inmobiliario con tasas de intereses prácticamente imposibles, artificiales de cero, creando una burbuja y un aumento de precios que es insostenible, explotó la burbuja y creó la crisis de 2008. El keynesianismo solamente puede aparentar al principio como una falsa prosperidad, como un aumento artificial que explota, crea burbujas. No es sostenible ni en lo fiscal ni en lo monetario. Y eso es lo que tienen que entender. Tampoco lo es política monetaria restrictiva. No es el Banco Central que tiene que intervenir. El Banco Central tiene que ser el mercado. Es el mercado que debe determinar todo eso. La oferta monetaria debe seguir a la demanda monetaria. Y ni siquiera hemos dado tiempo para entrar a la tasa de interés, cambio y todas las demás tasas. Porque eso sería ya para otro capítulo. Pero hay muchísima ignorancia ahí también. El punto es que el keynesianismo es la justificación falsa, casi satánica, malévola, de la corrupción política, de la corporación política, de los partidos políticos tradicionales, que solamente justifica afanarnos a todos nosotros, robarnos a todos nosotros, para que ellos se enriquezcan. Una falsa ciencia, pseudociencia, que hay que acabar en este país. Y los economistas, lamentablemente, porque así hemos doctrinado así desde el inicio, han sido los grandes cómplices de esto. Economistas, despierten. Hay que hacer una revolución dentro de la carrera de economía en todo el mundo. Y se está haciendo en todo el mundo. Y usted lo sabe. Estamos ganando terreno en la escuela de acá, en la escuela de Chicago. Estamos ganando terreno a todos lados. Ustedes están perdiendo. A Piketty, a Stiglitz, a Krugman y lo demás, no le dieron reconocimiento a los Nobel por contribución en la macroeconomía. Nada que ver con lo fiscal. Pero cuestiones de micro. Y usaron eso para proyectar su estupidez keynesiana, neokeynesiana, de aumentar el gasto y todas sus ridiculeces. Lo siento para el público que no es economista por algunas cuestiones técnicas como esta, pero el problema hay que resolverlo. Por ende, el problema de todo se llama el gasto público. Es un asesino que hay que eliminar, que hay que erradicar de la faz de la tierra. El presidente Abinader, en este presupuesto nacional del 2026, rehágalo y reduzca mínimamente un 25% del gasto público. Y sí se puede, porque nosotros hemos presentado un gasto público mayor
con todo lo que hay que eliminar, que no sirve para nada, sin afectar el gasto social, de hecho. Y lo que realmente funciona y lo que realmente es el rol del Estado. Pero hay sobreinstituciones que no tienen madre. Y pare, por favor, de engañar al pueblo con las fusiones, que es la única fusión de la historia. La única fusión de la historia. Que en vez de reducir el gasto, ha aumentado el gasto. Falsas funciones. Las funciones se hacen para bajar el gasto, pero no para subirlo. No para cambiar el nombre, meterlo en el mismo edificio y hacer una yarda, que es lo que estoy diciendo. Hay que reducir el gasto. Hay que sacrificar la clase política, no a los ciudadanos dominicanos. Llegó la hora de poner el gobierno a dieta. Baje el gasto público, si no, sufran las consecuencias. Y espero que ese sufrimiento de consecuencias no beneficie a Leonelcito y Omarcito y el PLD y la Fuerza del Pueblo, porque ellos apoyan lo mismo, hicieron lo mismo y van a hacer lo mismo. Sino que el pueblo despierte y elige la opción nueva que estamos presentando de la construcción de la derecha en la República Dominicana, primera vez en su historia. Con esto nos despedimos. Baje el gasto ya.